Bienvenidos a una nueva exploración de temas fascinantes. Hoy nos metemos de lleno en uno de los episodios más extraños y, la verdad, casi cómicos de la historia militar. Mm, La llamada Guerra de los Emúes. Australia, 1932. sí, un nombre que ya de por sí llama la atención, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, tenemos diversas fuentes, crónicas de la época, análisis históricos posteriores, para intentar entender este evento tan insólito. Sí, para reconstruir qué pasó exactamente. A ver, imaginemos la escena. Australia Occidental, años 30, plena Gran Depresión. Exacto. Agricultores, muchos eran veteranos de la Primera Guerra Mundial, que intentan sacar adelante tierras bastante áridas. Los precios del trigo por los suelos. Una situación económica desesperada, vamos. Y de repente les aparece un enemigo, inesperado y muy numeroso. Miles de emue. 20.000 se calcula. Nuestra misión hoy es, intentar desentrañar cómo se llegó a esto. El ejército australiano con ametralladoras contra aves. Suena surrealista. Desde luego, la imagen es potente. Una operación militar formal, con armamento pesado, contra fauna local. Sí, Ya de entrada, ¿eh? Nos hace preguntarnos por esa relación tan tensa a veces entre desarrollo humano y vida salvaje, sobre todo en crisis. exacto. Para entender el porqué hay que ver cómo estaban esos agricultores, como decíamos, muchos exsoldados. Sí, a los que el gobierno les había dado tierras después de la guerra. Pero claro, tierras a menudo marginales, no las mejores para cultivar. Y encima llega la Gran Depresión, 1929. Todo se complica. Y mucho. Se les animó a plantar más trigo, ¿sabes? Con promesas de ayudas, de subsidios, Que luego no llegaron. que luego no llegaron, o no como esperaban. Y mientras, los precios del trigo, en caída libre. Pues entra la naturaleza. Los emúes. Unos 20.000 emus que empiezan su migración anual van del interior hacia la costa después de criar. Y aquí la ironía, ¿no? Que fueron las propias acciones de los agricultores las que, en parte, crearon el problema. ¿A qué te refieres? Al limpiar la tierra para los cultivos, al crear puntos de agua para el ganado, les prepararon un hábitat perfecto. Claro, un paraíso inesperado para los emus que llegaban migrando, justo en esas zonas más vulnerables, cerca de Chandler y Walgulán. Para los emúes, un festín. Para los agricultores, la puntilla. Exacto, porque no solo se comían las cosechas. Las pisoteaban, las destrozaban y, lo peor, rompían las vallas. Eso es. Y por ahí se colaban los conejos, otra plaga más. La frustración debía ser tremenda. Imagínate. Así que, en esa situación límite, un grupo de estos agricultores, que además eran veteranos de guerra, Ajá. decidieron que había que hacer algo drástico. Formaron una delegación y se fueron a hablar con el ministro de Defensa, Sir George Pearce. Y le soltaron la idea, usar ametralladoras. Porque ellos, claro, de la Gran Guerra sabían lo efectivas que podían ser. Una propuesta, bastante directa. Y lo increíble es que Pearce aceptó. ¿Te imaginas la reunión? Pues sí. Aunque puso condiciones, Ujú. muy claras. Sí, eso leí. Las armas las manejarían militares profesionales. Eso. El transporte lo pagaba el gobierno de Australia Occidental, pero Pero la comida, el alojamiento y la munición, eso corrían a cargo de los granjeros. un detalle importante, sí. Pero bueno, se dice que Pearce quizá vio otras ventajas. Ah, sí. ¿Cómo cuáles? Pues quizá pensó que sería una buena práctica de tiro para los soldados. Hombre, visto así, Y también una forma de mostrar apoyo a esos agricultores de Australia Occidental que estaban muy quemados. Algunos incluso dicen que podía haber un trasfondo de intentar calmar un poco el movimiento secesionista que había por allí. o sea que no era solo por los emus. Una mezcla de todo. Quizás hasta relaciones públicas. Podría ser. De hecho, hasta contrataron a un cámara de Fox Movietone para grabarlo. No me digas. Buscaban la foto entonces. Parece que sí. Querían documentarlo, aunque quizá el resultado no fue el esperado. Ya me imagino. Así que, sí, esa es la primera clave. La decisión fue una mezcla compleja. Desesperación económica, sí, pero también oportunismo de los emúes y, cálculos políticos y logísticos. Vale, pues vamos al lío. Al frente de batalla. La operación militar como tal. ¿Cuándo arrancó? Pues mira, empezó a principios de noviembre de 1932, aunque se retrasó un poquito. ¿Por qué?
por unas lluvias. Parece que dispersaron a los emúes temporalmente. Ah, vale. Al mando iba el mayor Meredith Gwynedd Purves Wine Overy Meredith, de la Artillería Real Australiana. Un nombre con empaque. Desde luego. Llevaba a 2 soldados más y el armamento, 2 ametralladoras Lewis. Armas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Quizás no lo ideal para pájaros que corren. Efectivamente. Y unos 10.000 cartuchos de munición. 10.000. Y leí un detalle curioso. ¿Algo de unas pieles? Ah, sí, es buenísimo. Según el periódico The Argus de la época, tenían órdenes de conseguir 100 pieles de emú. ¿Para qué? Para hacer sombreros, para la caballería ligera. O sea, no era solo exterminio, también había moda militar. Increíble. Bueno, ¿y el primer combate? ¿Cómo fue? Pues el 2 de noviembre, en un sitio llamado Campión, vieron unos 50 emus. Vale. Los granjeros intentaron ayudar, ¿sabes? Acorralarlos hacia las ametralladoras. Pero, Pero los emús no son tontos. ¿qué va? Resulta que demostraron una táctica sorprendente. En vez de huir todos juntos, se dividieron. ¡Pum! En grupitos pequeños, corriendo para todos lados. Claro, blancos móviles y dispersos. Difícil para una ametralladora. Muy difícil. La primera ráfaga, nada, demasiado lejos. La segunda, bueno, abatieron a un número, dice la crónica. Pero vamos, nada espectacular. Ese mismo día, otra escaramuza, y cayeron quizás una docena más. Poca cosa para el despliegue. Muy poca. Así que el 4 de noviembre cambiaron de táctica, montaron una emboscada mejor preparada. ¿Dónde? Cerca de una presa. Sabían que los emúes irían allí a beber. Y funcionó, ¿eh? Vieron acercarse a más de 1.000 emúes. 1.000. Esa era la oportunidad. Parecía perfecta. Esta vez esperaron. Disciplina de fuego. Dejaron que se acercaran bien, abrieron fuego y... ¿Y? Y la ametralladora se atascó. No. ¿En serio? Sí. Después de matar solo a 12. 12 de 1.000. Para cuando la arreglaron, los demás habían esfumado. Qué mala suerte. O qué poca previsión. Un desastre técnico en el peor momento. La frustración debía ser... Uf, me imagino. ¿Y Meredith qué hizo? ¿Se rindió? ¿Qué va? Movió a sus hombres más al sur. Le habían dicho que por allí los emúes eran más mansos. ¿Y lo eran? Pues parece que no mucho, porque el éxito siguió siendo limitado. Y entonces probaron lo del camión. Ah, sí. Montar la ametralladora en un camión. Eso suena, bueno, a película cómica. Pues lo hicieron. La idea era perseguirlos por campo abierto, pero claro. El camión no corre más que un emú, y menos en terreno irregular. Exacto. Y el pobre artillero dando botes detrás. Imposible apuntar. Un fracaso total. Me imagino la escena. De verdad, parece un sketch. Totalmente. Y lo más curioso es cómo empezaron a hablar de los emúes los propios militares. Hay informes que decían, a ver si lo recuerdo, Sí. algo como que cada grupo parece tener su propio líder, un pájaro grande que vigila y avisa a los demás. Les atribuían organización militar. Casi inteligencia. Pues sí, es otra clave. Subestimaron completamente al enemigo. Esperaban blancos fáciles y se toparon con aves rápidas, resistentes y con tácticas de dispersión muy efectivas. Una lección de humildad militar. Contra pájaros. Básicamente. Los números finales de este primer intento son elocuentes. A ver. Para el 8 de noviembre, 6 días después de empezar, habían gastado ya 2.500 cartuchos. Y bajas emúes. Pues ahí está la cosa. Las cifras bailan mucho. Unas fuentes dicen que solo 50. ¿50? ¿Con 2.500 balas? Sí. Los colonos, quizá más optimistas, hablaban de 200 a 500. Ya. Una diferencia enorme. El informe oficial de Meredith fue muy discreto sobre las bajas enemigas, pero dijo algo muy revelador sobre sus hombres. ¿El qué? Que no habían sufrido bajas, excepto en su dignidad. Buah, demoledor. Refleja el ridículo, ¿no? Totalmente. Hay una cita genial de un ornitólogo, Dominic Serventi, Ajá. que dijo algo así como que los sueños de fuego a quemarropa se disiparon pronto. El comando emú ordenó tácticas de guerrilla, dividiéndose en unidades pequeñas que hicieron inútil el equipo militar. Así que una fuerza abatida se retiró. Comando emú. Genial. El fracaso llegó a la prensa y al Parlamento, claro. El 8 de noviembre, debate. Me imagino los titulares. Pues sí, bastante negativos. Se hablaba de que solo unos pocos emúes habían muerto. La presión fue tal que el ministro Pierce tuvo que ordenar la retirada ese mismo día.
Fin del primer asalto. Derrota para el ejército. Y nacimiento de la leyenda del emú invencible. Porque Meredith, después de esto, hizo unas declaraciones. Sí, lo de los tulúes, ¿no? Eso. Comparó la resistencia de los emúes que seguían corriendo aunque estuvieran heridos con la de los guerreros zulúes. Una comparación. Sorprendente. Dijo algo tremendo. Si tuviéramos una división con la capacidad de estas aves para absorber balas, se enfrentaría a cualquier ejército. Son como tanques frente a las ametralladoras, como zulúes a los que ni las balas Dum Dum podían parar. ¡Wow! ¿Estaba impresionado de verdad o era una excusa para el fracaso? Pues seguramente un poco de las dos cosas. Reconocer la resistencia increíble de las aves, sí, pero también justificar el fiasco diciendo es que el enemigo era casi sobrehumano. Sea como sea, la frase quedó para la historia. Desde luego. Pero claro, que el ejército se retirara no solucionó el problema de los agricultores. Los emús seguían allí. Y seguían comiéndose las cosechas. La desesperación continuaba. Así que volvieron a pedir ayuda militar. ¿Otra vez? ¿Después del ridículo? Sí. Argumentaban que con el calor y la sequía la cosa iba a peor, que llegaban todavía más emús. Y esta vez les hicieron caso. Pues esta vez tuvieron más apoyo político. El primer ministro de Australia Occidental, James Mitchell, apoyó la idea públicamente. Ah, amigo, eso cambia las cosas. Y mira qué casualidad, apareció un nuevo informe militar, uno que revisaba las cifras del primer intento. Al alza, supongo. Claro, ahora decían que se habían matado unos 300 emúes. Ya no parecía tan desastroso. ¡Qué oportuno! Mientras tanto, en el Parlamento Federal seguían las bromas, ¿no? Sí, sí. Hubo un diputado que preguntó con ironía si iban a darles una medalla a los soldados por luchar contra los emúes. Madre mía. Pero bueno, entre la presión local, el apoyo del Premier y ese informe revisado, el ministro Pierce cedió otra vez. No me lo puedo creer. El 12 de noviembre aprobó reanudar la guerra. Tuvo que defenderlo en el Senado, insistiendo en la grave amenaza agrícola. ¿Y volvió Meredith? Volvió Meredith. Parece que seguía sin haber otros artilleros con experiencia disponibles por allí. Pues nada, segunda parte. Empezó enseguida. El 13 de noviembre ya estaban otra vez en el terreno. Y esta vez, bueno, parece que algo mejor les fue. Sí. Al menos al principio. Los 2 primeros días dicen que mataron unos 40 emus. Luego el ritmo bajó un poco, pero fue más constante. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Pues siguieron varias semanas. Informaban de unas 100 bajas de emus por semana más o menos. Meredith se retiró definitivamente el 10 de diciembre. Vale. ¿Y las cifras finales de esta segunda intentona? Según Meredith, claro. Aquí viene lo bueno. Su informe final es muy curioso. Reclamó 986 muertes confirmadas. No llega a 1000. No. Pero lo curioso es la munición gastada. 9.860 cartuchos. Espera. 986 muertes con 9.860 balas. Exacto. Una proporción perfecta. 10 balas por cada emu confirmado. Eso suena sospechosamente redondo, ¿no? Pues sí. Levanta muchas cejas. Y además añadió que otros 2.500 emúes murieron después por las heridas. Eso ya es imposible de comprobar. Totalmente. Como dice el historiador Greg Bayer, esas cifras son muy discutidas y probablemente muy infladas. Lo de los heridos. Pura especulación, seguramente. Otro indicador de un éxito dudoso. Sin embargo, leí que no todo el mundo lo vio como un fracaso total en ese momento. Es verdad. Hay un periódico local, el Coolgardie Miner, que años después, en 1935, decía que aunque se criticó mucho, el método resultó efectivo y salvó lo que quedaba del trigo. Quizás para los agricultores de la zona cualquier baja era bienvenida. Es posible. Una visión más pragmática desde el terreno. Pero la realidad es que el gobierno federal aprendió la lección. ¿En qué sentido? En que no volvieron a autorizar al ejército para esto. Lo pidieron los agricultores otra vez en el 34, en el 43, incluso sugirieron usar bombas. ¡Bombas! ¡Madre mía! Y en el 48 también. Pero la respuesta siempre fue no. Entonces, ¿qué se hizo si el problema seguía? Pues se optó por soluciones menos espectaculares, pero a la larga más efectivas. ¿Cómo cuáles? Por un lado, potenciar el sistema de recompensas. Pagar por cada emu cazado, algo que ya existía desde 1923. Ah, vale. ¿Y funcionó? Muchísimo mejor. Mira el dato.
Solo en 6 meses de 1934 se pagaron recompensas por más de 57.000 emus. 57.000. Compáralo con los menos de 1.000 que reclamó Meredith con miles de balas. No hay color. Claramente más eficiente. Y luego, la otra gran solución. ¿Las vallas? Exacto. Se extendió masivamente la construcción de vallas de exclusión, barreras físicas fuertes, pensadas para mantener fuera a los emúes, pero también a los dingos, a los conejos. Una solución más de ingeniería, menos bélica. Y más sostenible. Otro aprendizaje. A veces, la tecnología más avanzada no es la mejor solución. Lo práctico y constante funciona. Mientras tanto, la noticia de la guerra había dado la vuelta al mundo, ¿no? Sí. Llegó al Reino Unido y allí algunos grupos conservacionistas protestaron. Hablaban de exterminio del raro emú. Curioso contraste de percepciones. Aquí plaga, allí especie rara a proteger. Totalmente. E incluso dentro de Australia, los científicos, los ornitólogos importantes como Serventi y Whittle, criticaron mucho la operación militar. La llamaron intento de destrucción masiva. No tuvo apoyo científico. Aunque el gobierno siguió apoyando a los agricultores de alguna forma, ¿verdad? No los dejó tirados. No del todo. Cambió el método. Por ejemplo, en 1950 sí que autorizaron liberar 500.000 de cartuchos de munición militar. ¿500.000? Sí, del calibre .303. Pero para que la usaran los propios agricultores, no el ejército. Les dieron las herramientas, pero no la intervención directa. Entiendo. ¿Y el legado cultural de todo esto? Es innegable, ¿no? Se ha convertido en una historia casi mítica. Totalmente. La guerra de los emúes es un ícono de la historia australiana. Un símbolo de lo absurdo, de esa lucha a veces inútil contra la naturaleza. Tanto que sigue inspirando películas hoy, comedias de acción como The Emu War, o esa que tiene a John Cleese en el guión, The Great Emu War. Es que la historia tiene todos los ingredientes. Es demasiado buena para olvidarla. Bueno, a ver, recapitulemos un poco. Tenemos una operación militar que fue, seamos sinceros, un fracaso bastante sonado. Logístico y de imagen pública, sí. Impulsada por una crisis económica terrible, quizás por cálculos políticos, y que acabó demostrando los límites de la fuerza bruta contra un adversario inesperado. Y muy adaptativo. Es fascinante ese choque, ¿no? La tecnología militar, las ametralladoras, contra la resiliencia, las tácticas evasivas de la naturaleza pura y dura. Encarnada por los emúes. Exacto. Queda como una anécdota surrealista, sí, pero muy reveladora sobre cómo intentamos controlar el entorno a la fuerza. Y a veces no funciona. Entonces, ¿qué moraleja sacamos de esta historia tan peculiar? ¿Una lección sobre consecuencias imprevistas? ¿Un poco de humildad ante la naturaleza? Sin duda ambas cosas. Y nos deja una pregunta importante, creo yo. Una pregunta que sigue siendo relevante hoy. ¿Cuál? Pues viendo que los emúes ganaron a las ametralladoras y que al final lo que funcionó fueron las recompensas y las vallas, ¿qué nos dice esto sobre cómo gestionamos los conflictos entre nuestras necesidades, sobre todo las económicas, y la vida salvaje? ¿Tendemos siempre a pensar solo en controlar, en erradicar? ¿O hay más espacio para buscar la adaptación, la coexistencia, incluso cuando la presión es alta? Una reflexión interesante, que va mucho más allá de unos pájaros en Australia hace casi un siglo. Exacto. Ahí queda la pregunta. Hola. Hoy nos metemos de lleno en algo que, bueno, literalmente nos define por fuera. La piel. Ese órgano increíble que nos envuelve, nos protege y, como veremos, hace muchísimo más. Hola. Sí, es fascinante cuando te paras a pensarlo, ¿verdad? Mucho más que una simple cobertura. Totalmente. Tenemos delante material de un artículo enciclopédico bastante completo que no solo habla de nuestra piel, la humana, sino que nos da una visión panorámica de cómo es en otros vertebrados. Peces, anfibios, reptiles, aves. Una pasada. Exacto, un recorrido muy amplio por el reino animal. La misión de hoy, pues, es explorar juntos esta maravilla biológica. Queremos entender su estructura, sí, pero sobre todo descubrir sus funciones más sorprendentes y cómo la evolución, bueno, la ha moldeado de formas asombrosas en distintos animales. Vamos a ver por qué es mucho más que una simple capa protectora. Me parece un plan estupendo. A ver qué descubrimos. Vale, pues vamos a desgranar esto.
¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Probablemente nuestra propia piel, ¿no? La de los mamíferos. Empecemos por ahí, que nos sirve de referencia. El artículo la divide en dos capas principales. Epidermis, la de fuera, y dermis, la de debajo. Suena simple, pero ¿qué secreto se esconde esta división? Pues sí, parece sencillo a primera vista, pero es una arquitectura fascinante y sobre todo muy eficiente. La epidermis es nuestra primera línea de defensa con el exterior, esa barrera impermeable. La que tocamos, vamos. Eso es. Está formada casi en su totalidad por un tipo de célula, los queratinocitos, que son como los ladrillos de esta capa. Se organizan en estratos, en capas. El más externo, el córneo, son células muertas llenas de queratina. Esa proteína tan resistente que también forma el pelo y las uñas, ¿sabes? Sí, la queratina, claro. Y el más interno, el estrato basal, es como la fábrica. Ahí nacen continuamente nuevas células para reemplazar las que vamos perdiendo por el roce, el lavado. Un detalle crucial, y que ya adelantabas tú, la epidermis no tiene vasos sanguíneos propios. Ahí va, sin riego sanguíneo propio. Entonces, ¿cómo se alimentan esas células? Sobre todo las de la capa basal, que están vivas y dividiéndose activamente. ¿De dónde sacan lo que necesitan? Muy buena pregunta. Viven gracias a los nutrientes que les llegan por difusión desde la capa inferior, la dermis, que esa sí está llena de vasos sanguíneos. Ah, vale, llegan desde abajo. Exacto. Y entre ambas capas hay una estructura clave, la membrana basal, que no es solo una línea divisoria, es mucho más. Actúa como un filtro selectivo, controla qué pasa de una capa a otra y también almacena factores de crecimiento, que libera cuando hace falta reparar la piel, por ejemplo en una herida. Es como una aduana inteligente y un almacén de repuestos todo en uno. Una aduana inteligente, me gusta esa analogía, sí. Entonces, la dermis, la capa de abajo, es la que tiene la chicha, ¿no? El soporte, los vasos, los nervios, ahí está todo el meollo. Exacto, ahí está el meollo. La dermis es la que da a la piel su resistencia y, muy importante, su elasticidad. Imagina una red tridimensional, fuerte pero a la vez flexible. Mm, Esta red está hecha principalmente de colágeno, que es lo que da la fuerza, la estructura, y fibras elásticas que permiten que la piel vuelva a su sitio después de estirarla. Todo eso está inmerso en una especie de gel, una matriz extracelular rica en ácido hialurónico, por ejemplo. Vale. Y sí, aquí es donde encontramos los folículos pilosos, de donde nace el pelo, las glándulas sudoríparas, que producen el sudor, y las sebáceas, que producen el sebo, esa grasilla natural. Estas dos últimas, curiosamente, son casi exclusivas de los mamíferos. Anda. O sea, sudar y tener la piel grasa es muy nuestro. En gran medida, sí. También en la dermis están los vasos sanguíneos y linfáticos que nutren todo y un montón de terminaciones nerviosas. Por eso sentimos el tacto, la presión, el calor, el frío, el dolor. Todo eso se registra aquí. Claro, es nuestro contacto con el exterior. Exacto. Y la dermis también tiene sus zonas. Una más superficial, la papilar, que tiene como unas proyecciones, unas papilas, que se enganchan a la epidermis como si fueran piezas de velcro microscópicas, asegurando que no se separen. ¡Qué curioso! Y luego una zona más profunda, la reticular, que es más densa, con más colágeno, y es la que da la mayor resistencia. Y aquí un dato que a mí me sorprendió del artículo. Parece que en la dermis, y en tejidos aún más profundos como la hipodermis, hay células capaces de iniciar la formación de estructuras óseas que no son parte del esqueleto principal, como los cuernos o las astas en algunos mamíferos, o incluso las placas óseas de los armadillos, los osteodermos. Espera. ¿Que los cuernos y las astas tienen su origen ahí, en la dermis? Yo siempre pensé que eran puro hueso creciendo directamente desde el cráneo. ¡Qué pasada! Me acabas de romper un esquema. Pues sí, parece que el proceso empieza ahí, en esas capas más profundas de la piel y el tejido subcutáneo. Fascinante, ¿verdad? Fascinante es poco. Y debajo de todo esto está el tejido subcutáneo, la hipodermis. El artículo aclara que técnicamente no se considera parte de la piel. Así es, la hipodermis es más bien el anclaje, la conexión de la piel a lo que hay debajo, como los músculos o los huesos. Por ella pasan los vasos sanguíneos y nervios más grandes que luego se ramifican en la dermis. Está hecha de tejido conectivo, más suelto, más laxo y, muy importante, contiene muchísimas células de grasa, los adipocitos. Ajá, la grasa subcutánea. Exacto.
De hecho, se calcula que guarda cerca de la mitad de nuestra grasa corporal total. Funciona como aislante térmico, nos ayuda a mantener el calor y también como un colchón protector contra golpes. Un amortiguador natural. Eso mismo. Y ojo, también es un ecosistema, no es estéril. La fuente menciona específicamente una bacteria, Staphylococcus epidermidis, que vive normalmente en nuestra piel, en la hipodermis también, sin causar problemas. Forma parte de nuestra microbiota cutánea normal. Qué complejo es todo hasta la última capa. Pero aquí es donde la cosa se pone, para mí, aún más interesante. Porque salimos de los mamíferos. Como decíamos, el artículo explora cómo es la piel en otros vertebrados, y la variedad es espectacular. Es como si la evolución hubiera experimentado con un montón de diseños distintos. Totalmente. Las adaptaciones son, bueno, increíbles. Mira los peces y la mayoría de los anfibios, por ejemplo. Su epidermis es muy diferente a la nuestra. ¿En qué sentido? Está compuesta casi toda por células vivas. Apenas tienen esa capa córnea de células muertas llenas de queratina que tenemos nosotros. Esto hace que su piel sea en general permeable al agua. Dejan pasar agua y otras sustancias. Claro, viven en el agua o cerca de ella. Exacto. Y en muchos anfibios, la piel es un órgano respiratorio fundamental. Pueden intercambiar oxígeno y dióxido de carbono directamente a través de ella, complementando o incluso superando a los pulmones en algunos casos. ¿Respirar por la piel? Eso sí que cambia las reglas del juego. Claro, eso explica por qué necesitan estar siempre en sitios húmedos, ¿no? Si se les seca la piel, mal asunto. Malísimo asunto, se asfixiarían literalmente. Y las glándulas. Mencionaste antes que las sudoríparas y sebáceas son cosa de mamíferos. ¿Qué tienen los demás? Buena pregunta. ¿Qué usan para protegerse o comunicarse? Pues tienen otras especializaciones glandulares. Los peces, por ejemplo, suelen tener la epidermis llena de células individuales que secretan moco. Ese moco les aísla, les protege de infecciones, de parásitos y además reduce la fricción con el agua al nadar. Ah, la famosa baba de los peces. Esa misma, y algunos pueden tener glándulas de veneno, como defensa, o incluso fotóforos, que son órganos que producen luz, peces bioluminiscentes. ¡Qué maravilla! Y los anfibios, Los anfibios agrupan esas células mucosas en glándulas con forma de saquito más organizadas. Y muchos además tienen otro tipo de glándulas, las granulares que producen sustancias irritantes o directamente venenosas como defensa. Piensa en las ranas dardo venenosas de colores súper llamativos. Claro, las ranas de colores brillantes, que son como una señal de «cuidado, soy tóxica», una defensa química muy visual. Y hablando de colores, ¿el color en sí también se genera de forma diferente en otros grupos? el artículo apunta que sí. A menudo sí. La melanina, ese pigmento oscuro que tenemos nosotros y que nos da el color de piel y el bronceado, también existe en otros grupos, claro. Pero en muchos reptiles, anfibios y peces, la epidermis en sí es casi transparente, no tiene mucho color. Entonces, ¿de dónde viene ese colorido tan espectacular que vemos en algunos? Viene de células especiales que están situadas más abajo, en la dermis. Se llaman cromatóforos y son fascinantes porque pueden contener distintos tipos de pigmentos. No solo melanina, melanóforos, sino también guanina, que crea reflejos platelados o iridiscentes, iridóforos, o carotenoides, que dan tonos amarillos, naranjas o rojos, xantóforos y eritróforos. O sea, tienen como una paleta de colores en la dermis. Exacto. Y lo más increíble es que algunos animales, los ejemplos clásicos son los camaleones o los lenguados, pueden cambiar de color activamente. Lo hacen controlando el tamaño o la distribución de estos cromatóforos en la dermis. Pueden expandir o contraer las células que contienen el pigmento. Camaleones cambiando de color gracias a células en la dermis. Es alucinante la de trucos que tiene la naturaleza bajo la manga, o bajo la piel en este caso. Ya ves, es pura adaptación al medio, para camuflarse o comunicarse. Y volviendo un poco a tierra firme, la piel de aves y reptiles se parece más a la nuestra en cuanto a protección contra la sequedad. Digo por vivir en ambientes más secos. En ese aspecto sí, se parece más. Su epidermis tiene una capa externa de células muertas llenas de queratina, como la nuestra, que ayuda a reducir la pérdida de agua. Pero en su caso es un tipo de queratina diferente, llamada beta-queratina, que es especialmente dura y resistente al agua. ¿Muy eficaz? Beta-queratina. ¿Es la misma de las uñas y el pelo? No exactamente. Es característica de reptiles y aves.
Es la que forma las escamas de los reptiles, los caparazones de las tortugas y también las plumas, las garras y los picos de las aves. Es una adaptación clave para la vida terrestre, para no deshidratarse. De hecho, incluso los anfibios, que son más terrestres, como los sapos, tienen una piel algo más queratinizada que las ranas acuáticas, aunque no llega al nivel de un reptil. Entiendo. O sea, la queratina es clave para impermeabilizar. Fundamental. Y claro, aves y reptiles tienen sus propias estructuras espectaculares, derivadas de la piel. Las plumas en las aves, que son una maravilla para el vuelo y el aislamiento, y las escamas en los reptiles. Y ojo, que algunos mamíferos también tienen escamas, como los pangolines. Todas ellas hechas de esa beta-queratina resistente. ¡Qué variedad! ¿Y glándulas? ¿Tienen muchas? Pues comparados con nosotros tienen relativamente pocas glándulas cutáneas. Las aves suelen tener solo la glándula uropigial, en la base de la cola, que produce una secreción aceitosa que usan para acicalarse y mantener las plumas impermeables. Y los reptiles tienen incluso menos, algunas glándulas odoríferas para marcar territorio o atraer pareja, pero poco más. Vale, entonces, si intentamos resumir un poco todo esto, ¿cuáles dirías que son las funciones clave de la piel que destaca el material, más allá de ser una simple envoltura? Porque vamos, parece que hace de todo. Hace muchísimo, sí. Podríamos agrupar sus funciones en varias áreas clave, que se ven tanto en humanos como, bueno, con variaciones importantes, en otros animales. A ver, Primero, la protección, que es quizá la más obvia. Es una barrera física contra golpes, roces, agentes químicos, la radiación ultravioleta del sol, pero también, muy importante, es una barrera inmunológica. El artículo menciona unas células específicas en la epidermis, las células de Langerhans, que son como centimelas del sistema inmunitario, están ahí patrullando y detectando intrusos. ajá, defensa en primera línea. Exacto. Segundo, la sensación. Es nuestro órgano sensorial más extenso, ni más ni menos. La dermis está repleta de receptores nerviosos para el tacto fino, la presión, la vibración, la temperatura, frío y calor y el dolor. Nos conecta directamente con el mundo físico que nos rodea. Fundamental para interactuar con el entorno. Totalmente. Tercero, la termorregulación, es decir, mantener la temperatura corporal estable. En mamíferos esto implica varias cosas. Sudar para enfriarnos cuando hace calor, gracias a las glándulas sudoríparas ecrinas, ajustar el flujo de sangre en los vasos de la dermis. Y la nariz la breas, ¿no? Eso es. Si hace calor, los vasos se dilatan para irradiar calor hacia afuera. Si hace frío, se contraen para conservar el calor corporal. Y también en mamíferos con pelo tenemos los pequeños músculos erectores del pelo que al contraerse erizan el pelaje y crean una capa de aire aislante, la piel de gallina. Claro, la piel de gallina. Cuarto, controlar la pérdida de agua. Esto es vital para la vida terrestre. La capa córnea de la epidermis, llena de queratina, y las secreciones de las glándulas sebáceas ayudan a impermeabilizar la piel y evitar que nos deshidratemos. Mantenemos el agua dentro. Exacto. Quinto, almacenamiento y síntesis. Ya hemos dicho que la hipodermis almacena grasa, que es reserva de energía y aislante. También almacena agua. Y muy importante, es el lugar donde fabricamos la vitamina D gracias a la acción de la luz solar sobre un precursor. La vitamina del sol, sí. Sexto, tiene cierta capacidad de absorción. Aunque en humanos es mínima para gases como el oxígeno del aire, sí permite administrar algunos medicamentos a través de la piel, con parches transdérmicos, por ejemplo. Y aquí un detalle curioso que menciona la fuente y que antes apuntabas tú. Aunque no respiramos por la piel como los anfibios, la capa más superficial de nuestra epidermis, esa finísima capa externa, hablamos de menos de medio milímetro, sí depende bastante del oxígeno que capta directamente del aire. ¿En serio? ¿Por qué? Porque está muy lejos de los vasos sanguíneos de la dermis, que son los que traen el oxígeno desde los pulmones. Así que, para esas células más externas, el oxígeno atmosférico es una fuente importante. ¡Qué detalle más curioso! O sea que un poquito sí respira. Un poquito, sí. Aunque su contribución a la respiración total del cuerpo sea insignificante, para esas células es relevante. Vale, vale. ¿Alguna función más? Sí, un par más importantes. Séptimo, lo que podríamos llamar resistencia al agua y excreción. La piel evita que los nutrientes esenciales se laven del cuerpo cuando nos mojamos, ayudada por el sebo de las glándulas sebáceas. Y también excretamos pequeñas cantidades de urea, sales y agua a través del sudor. Limpieza y protección. Y por último, octavo, la comunicación y el camuflaje.
El color y los patrones de la piel, o del pelo, plumas, escamas que la cubren, son esenciales para muchísimas cosas. Esconderse de depredadores, atraer pareja, advertir a rivales. Y también hay comunicación química a través de glándulas odoríferas que producen feromonas u otros olores muy importantes en muchos animales. Desde luego, un órgano multifacético. Y hablando de dimensiones físicas, comentabas lo de la capa externa que depende del oxígeno del aire. El grosor de nuestra propia piel varía muchísimo, según la zona del cuerpo, ¿verdad? El artículo lo menciona. Muchísimo, sí. Lo deja muy claro. La piel más fina, con diferencia, la tenemos en los párpados y justo debajo de los ojos. Ahí mide apenas medio milímetro de grosor. Medio milímetro. Normal que sea tan delicada. Exacto. Por eso es tan sensible y donde antes se notan las arrugas finas o las ojeras. Y en el otro extremo, la piel de las palmas de las manos y sobre todo de las plantas de los pies es la más gruesa. Puede llegar a los 4 milímetros. 4 milímetros en las plantas de los pies, 8 veces más que en los párpados. Normal que aguanten tanto trote. Tiene todo el sentido evolutivo. Claro, necesita resistir la presión y el roce constante al caminar. El texto también toca de pasada otros temas interesantes, como la curación de heridas o el envejecimiento de la piel. Sí, da un par de pinceladas. Apunta un dato curioso sobre la curación. Parece que el estrógeno, una hormona principalmente femenina, tiene un efecto positivo. Ayuda a que las heridas en la piel cicatricen más rápido. Ah, mira tú. Y sobre el envejecimiento, bueno, explica lo que más o menos sabemos, que con la edad, la capacidad de la piel para mantenerse estable, para repararse a sí misma, lo que los biólogos llamamos homeostasis, va disminuyendo. Funciona peor, digamos. ¿Y eso se traduce en? Pues en lo típico, arrugas porque se pierde colágeno y elastina, cambios de color como las manchas de la edad, pérdida de elasticidad y firmeza, la piel se vuelve más flácida, y este proceso natural de envejecimiento se acelera muchísimo por la exposición crónica al sol a lo largo de la vida. Es lo que conocemos como fotoenvejecimiento. El sol daña el ADN y las fibras de la dermis. O sea que el protector solar no es ninguna tontería. Para nada. Es fundamental para prevenir el envejecimiento prematuro y, por supuesto, el cáncer de piel. Y ya como guinda final, una noticia casi paleontológica que recoge el artículo. El hallazgo de la piel fosilizada más antigua que se conoce hasta la fecha. Exacto. Un descubrimiento muy reciente, publicado en enero de 2024, si no recuerdo mal. Encontraron en un sistema de cuevas en Estados Unidos, creo, un trozo de piel fosilizada de hace unos 289 millones de años. Del Pérmico temprano. 289 millones de años. Es increíble. ¿Y de qué era? Se cree que perteneció a un reptil primitivo, uno de los primeros amniotas, esos vertebrados que ya podían poner huevos fuera del agua y conquistar totalmente el medio terrestre. Es algo excepcional porque la piel, al ser tejido blando, casi nunca fosiliza. Normalmente solo encontramos huesos o dientes. Claro. Adaptada para evitar la deshidratación. Qué pasada. Nos permite tocar casi la evolución en directo. Bueno, pues recapitulando un poco todo lo que hemos explorado, queda clarísimo que la piel es infinitamente más compleja y fascinante que una simple funda protectora. Sin duda alguna. Es una estructura dinámica, multifuncional y con una diversidad adaptativa brutal a lo largo y ancho del reino animal, desde nuestra barrera impermeable con pelo y glándulas, pasando por las escamas de peces y reptiles, hasta esa piel casi respiratoria y permeable de los anfibios. Sí, es un órgano absolutamente vital, moldeado por millones y millones de años de evolución, para enfrentar desafíos ambientales muy diferentes en cada linaje. Protege, siente, regula la temperatura, gestiona el agua, sintetiza vitaminas esenciales, comunica, camufla. Estudiarla en distintas especies es como leer capítulos fascinantes de la historia de la vida y de cómo los organismos se adaptan a entornos cambiantes. Y eso me lleva a una última reflexión. Quizá algo para quien nos escucha siga dándole vueltas. El artículo subraya en varios puntos que la piel es nuestra interfaz principal con el entorno. Es la frontera. Ajá, el punto de contacto. Exacto. Si nuestro entorno está cambiando tan rápido como parece en la actualidad, hablamos de cambio climático, de contaminación atmosférica y química, de nuevos tipos de exposición a radiaciones quizá, ¿cómo podría afectar eso a la evolución futura de la piel? No solo en otras especies, que seguro que ya está pasando, sino en la nuestra, en la humana. Es una pregunta muy pertinente. Más allá del fotoenvejecimiento que ya vemos y que podemos intentar mitigar, estaremos poniendo en marcha, quizás sin darnos cuenta, nuevas presiones selectivas, presiones evolutivas, que moldeen nuestra piel de formas que ahora mismo ni siquiera imaginamos a largo plazo. Ahí lo dejamos, para pensar.
Una reflexión muy interesante para cerrar, sí señor. La piel como testigo y protagonista de la adaptación continua. Hola, hoy vamos a meternos a fondo con una corriente de pensamiento que, bueno, seguro que a todo el mundo le suena, pero que a veces es un poco esquiva. El existencialismo. Vamos a usar como guía extractos de un artículo enciclopédico para tener una buena base. Hola. Sí, una base sólida para intentar aclarar un poco las cosas. Exacto. La idea es desenredar un poco los hilos principales de esta filosofía. Hablaremos de esa búsqueda tan humana, ¿no? De encontrarle un sentido a la vida, de ser auténticos, en un mundo que muchas veces parece, pues eso, absurdo. Mencionaremos conceptos como libertad, angustia y figuras clave, claro. Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Beauvoir, Camus. Figuras importantes, ¿sí? Porque, a ver, aunque la palabra existencialismo la hemos oído mil veces, a menudo se queda en algo vago, ¿verdad? O se asocia solo con la angustia, con una visión un poco oscura. Sí, es una asociación muy común. Pero, ¿es solo eso? ¿Qué tiene para que siga siendo relevante hoy, influyendo en el arte, en la literatura, incluso en la terapia? Pues, vamos a ello. Venga, Para empezar, y esto es importante, no hay como una definición única y cerrada. Es más bien como una familia de enfoques, ¿no? No un sistema filosófico súper rígido. exacto. Más una corriente, un aire de familia, entre varios pensadores. Y lo asociamos sobre todo a filósofos europeos de los siglos XIX y XX. Los pioneros como Kierkegaard o Nietzsche, y luego ya la gente del siglo XX. Heidegger, Sartre, Simone de Beauvoir, Camus. Jaspers, Marcel, Unos cuantos. sí. Y algo que parece que les une es como un recelo hacia la filosofía académica más tradicional. La veían quizá demasiado abstracta, ¿no? Muy alejada de la vida real, de la experiencia concreta de, bueno, de existir. Precisamente. Y ahí encaja perfectamente una de las frases más famosas, la de Sartre. La existencia precede a la esencia. Uf, esa frase. Suena potente, pero ¿qué quiere decir exactamente? Pues es una idea bastante rompedora, la verdad. Significa que, a diferencia de un objeto, como una silla, que primero se piensa, esa es su esencia, para qué sirve, cómo es, y luego se fabrica, existe. Vale. Los seres humanos somos al revés. Primero existimos, o sea, aparecemos en el mundo, ¡pum! Y luego, con lo que hacemos, con nuestras decisiones, nos vamos definiendo. No es que vengamos con una naturaleza humana ya fija de fábrica, con instrucciones. O sea, que no hay un destino escrito ni un propósito que nos venga dado. Vaya vuelco. Porque la filosofía clásica, desde Aristóteles, era justo lo contrario, ¿no? La esencia, la idea de ser humano, era lo primero. Exacto. Sartre le da la vuelta. Tiene esa otra frase muy gráfica. El hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y después se define. Es una carga de responsabilidad tremenda, ¿no? Totalmente. Es la carga y, para ellos, también la grandeza de ser libres. Jonathan Weber apunta que Sartre piensa en esencia no solo como característica, sino también como propósito, como el de una casa es proteger. Nosotros no tenemos ese propósito de semie. Entiendo. Y Simone de Beauvoir añade un matiz muy interesante, la idea de sedimentación. Nuestro pasado, las decisiones que ya hemos tomado, van creando como una especie de inercia, dificultan el cambio. O sea que la libertad no es absoluta y sin obstáculos, como a veces se critica a Sartre. Hay resistencias. Ya, como que las elecciones pasadas van creando un sendero que tiene su peso, no puedes borrarlo sin más. Y mencionabas a Heidegger antes. ¿Él qué opinaba de esto de Sartre? Pues Heidegger, aunque fue una influencia clave, fue crítico con Sartre en esto. Decía que Sartre, en el fondo, solo había invertido la fórmula metafísica tradicional, existencia antes que esencia, pero sin cuestionar de verdad esos conceptos de esencia y existencia. O sea, que seguía jugando en el mismo tablero, digamos. Algo así. Y fíjate qué curioso, el término existencialismo en realidad lo acuñó otro filósofo, Gabriel Marcel, por los años 40. Sartre al principio como que no le gustaba, pero luego lo adoptó y lo hizo súper popular. ¿Ah, sí? Sí, y Marcel, en cambio, acabó diciendo que él no era existencialista. Un lío con la etiqueta. Vaya historia con el nombre. Bueno, pero vayamos a las ideas centrales, al meollo. Has mencionado el absurdo,
¿Qué es exactamente en este contexto? Suena fuerte. Es una idea clave, sí. Se refiere a esa sensación o esa conclusión de que el mundo, el universo en sí, no tiene un significado o un propósito inherente, más allá del que nosotros, los humanos, intentamos darle. Choca frontalmente con la idea de un plan divino, claro. Totalmente. Desde esta perspectiva, el universo es indiferente a nuestros deseos, a nuestras preguntas. A veces parece injusto o amoral simplemente porque no opera con nuestras categorías morales. El mito de Sísifo, que mencionaste antes, es el gran símbolo de esto. Albert Camus lo usó muchísimo. La imagen esa de Sísifo empujando la roca para que vuelva a caer es potente. Y todos los existencialistas ven el absurdo igual. Hay matices. Para Camus, el absurdo es justo ese choque. Nosotros buscando sentido desesperadamente y el mundo callado, indiferente. Vale. Para Kierkegaard, que fue uno de los pioneros, el absurdo está más bien en la propia condición humana, en tener que tomar decisiones fundamentales como el salto de fe religioso sin tener garantías racionales. Es absurdo desde el punto de vista de la razón pura. Entiendo. Son enfoques distintos, pero llegan a un punto similar. Sí, la consecuencia es parecida. Esa idea reconfortante de que a la gente buena le pasan cosas buenas, pues aquí no encaja. El mundo no funciona así. Pero lo interesante es la respuesta que proponen. Camus, en el mito de Sísifo, llega a decir que la única pregunta filosófica realmente seria es si la vida vale la pena ser vivida o no, o sea, el suicidio. Uf. Pero su respuesta es un sí rotundo, un sí rebelde, no negando el absurdo, sino asumiéndolo y viviendo a pesar de él, con intensidad. Por eso termina diciendo esa frase tan famosa: hay que imaginar a Sísifo feliz. Asumir el absurdo y aún así encontrar valor en la propia lucha. Eso conecta con otra idea que has dicho, la facticidad. ¿Eso qué viene a ser? La facticidad, dicho de forma sencilla, son los hechos brutos de nuestra existencia. Lo que nos viene dado, lo que no elegimos, Por ejemplo, pues nacer en un sitio concreto, en una época determinada, tener el cuerpo que tenemos, nuestro pasado, la familia, son como las cartas que nos tocan en la partida de la vida. Sartre lo llamaba el en sí, Heidegger hablaba de ser arrojado al mundo, Geworfenheit, es nuestro punto de partida. me he entendido. Las circunstancias, lo que hay. Pero entonces, ¿dónde queda la famosa libertad existencialista? Ahí está la clave, en la tensión entre esa facticidad y nuestra libertad. La facticidad nos condiciona, claro, nos pone límites, pero no nos determina por completo. La libertad, que Sartre llama también trascendencia, es nuestra capacidad de ir más allá de esos hechos dados, de elegir qué significado les damos, qué hacemos con esas cartas que nos han tocado. O sea que no somos solo nuestras circunstancias. Exacto. Sartre ponía ejemplos sobre cómo interpretamos nuestro pasado. ¿Dejamos que nos defina o elegimos superarlo, darle otro sentido? La autenticidad para ellos está justo ahí, en reconocer nuestra facticidad, no negarla, como si no existiera, pero asumir la responsabilidad de elegir nuestra respuesta ante ella, sin usarla de excusa. Vale, y es esa tensión, ¿no?, entre lo dado y lo que elegimos, lo que genera la famosa angustia. Exacto. Esa tensión es una fuente fundamental de la angustia existencial y nos lleva a otra pareja de conceptos: autenticidad versus inautenticidad. Ser auténtico no es simplemente ser tú mismo en plan hippie, no. Me imagino que no. No, es algo más exigente. Ser auténtico es asumir esa libertad radical de la que hablábamos, reconocer que nos estamos creando a nosotros mismos a cada paso, con cada elección, y hacernos responsables de ello. Es vivir de acuerdo con los valores que hemos elegido darle a nuestra existencia. ¿Y la inautenticidad, entonces? Pues es lo contrario. Es huir de esa libertad y de esa responsabilidad. Puede tomar muchas formas: negar que podemos cambiar, yo soy así y punto; refugiarnos cómodamente en roles sociales, hago lo que se espera de mí; o actuar como se supone que hay que actuar. Sartre tenía un término para esto: la mala fe. La mala fe. ¿Suenan mal? ¿Algún ejemplo para entenderlo mejor? Sartre usa uno muy famoso, el del camarero de un café parisino. Ajá. Describe a este camarero que hace su trabajo con una precisión casi teatral. Todos los gestos son perfectos, eficientes,
un poco exagerados. Según Sartre, este camarero está actuando de forma inauténtica. Está interpretando el papel de camarero en lugar de ser una persona que elige libremente hacer ese trabajo. Se esconde detrás del rol social para evitar la angustia de su propia libertad. Entiendo. Pero entonces, ¿seguir cualquier norma social, tener un trabajo normal, es inauténtico? Suena un poco radical. No necesariamente. La clave no está tanto en qué haces, si sigues normas o no, sino en la actitud con la que lo haces. ¿Elijo yo conscientemente seguir esta norma, asumiendo mi decisión y mi libertad? ¿O me escondo detrás de ella diciendo es que esto es lo que hay que hacer, como si no tuviera otra opción? La autenticidad implica reconocer siempre esa libertad de elección, incluso cuando elegimos conformarnos con algo. Vale, captado. La actitud es lo importante. Hay otro concepto que mencionaste que me pica la curiosidad. El otro y la mirada. Suena un poco a película de espías o a Gran Hermano. Bueno, un poco sí. Viene de la fenomenología, de filósofos como Husserl. Se refiere a algo fundamental. La experiencia de encontrarnos con otra persona, con otro sujeto libre como nosotros. Eso nos saca de nuestra propia perspectiva individual y funda la idea de que hay un mundo compartido, objetivo, intersubjetivo, Vale, eso suena bastante lógico. conflictivo, más tenso. Ah, sí. ¿En qué sentido? Para Sartre, la mirada del otro, le regar, tiene un poder enorme, el de convertirnos en objeto. Cuando nos sentimos mirados, perdemos nuestra espontaneidad, nuestra libertad como sujeto puro, porque nos hacemos conscientes de cómo podríamos ser vistos y juzgados desde fuera. Ostras. El ejemplo que pone es buenísimo. Imagina a alguien espiando por la cerradura de una puerta. Está totalmente absorto en lo que hace. Es pura conciencia centrada en el acto de mirar. Vale. Pero de repente oye unos pasos detrás. No sabe si le han visto o no, pero inmediatamente siente vergüenza. ¿Por qué? Porque se da cuenta de sí mismo como un objeto a los ojos de ese otro posible. Se ve como un mirón. Wow. O sea que ni siquiera hace falta que te pillen de verdad. Basta con la posibilidad de ser visto. Eso sí que te hace sentir vulnerable. Exacto. Esa conciencia de poder ser mirado nos objetiva, nos cosifica un poco, nos define desde fuera. Y eso se convierte en parte de nuestra propia facticidad, de cómo nos vemos a nosotros mismos. Para Sartre, esta experiencia de la mirada es una prueba de que existen otras mentes, y a la vez es una fuente constante de tensión en las relaciones humanas. El famoso «el infierno son los otros» de su obra A puerta cerrada va por ahí. Entiendo. La mirada como algo que nos limita o nos define. Y toda esta mezcla de libertad radical, responsabilidad total, la mirada del otro, todo eso desemboca en la famosa angustia o vértigo existencial. ¿Es lo mismo que tener miedo? No es exactamente lo mismo. El miedo normalmente tiene un objeto claro. Tienes miedo a un perro, a volar, a suspender un examen. Sí. La angustia existencial, la Angst, es más profunda, más difusa. Es una sensación que surge precisamente ante la experiencia de nuestra propia libertad radical y la responsabilidad absoluta que implica. El ejemplo clásico es el del precipicio. Sí, lo mencionaste antes. No solo tienes miedo a caerte accidentalmente, eso sería miedo, sino que sientes el vértigo, la angustia, ante la posibilidad de que tú mismo elijas saltar. Es darte cuenta de que nada me lo impide, de que soy libre incluso para autodestruirme. Es la angustia ante la nada, ¿no? Ante la falta de un guión, de barreras, de excusas. Justo eso, ante la ausencia de un destino prefijado, de una naturaleza humana que nos diga «tienes que hacer esto», somos totalmente responsables de nuestras elecciones y de sus consecuencias. No podemos culpar a los genes, a la infancia, a la sociedad, a Dios. Es una carga, y aunque no estemos sintiendo angustia todo el rato, esa posibilidad está siempre ahí, como telón de fondo de nuestra condición de seres libres. Y ya el último concepto que apuntaste, la desesperación. ¿Es simplemente estar muy, muy triste? En el lenguaje existencialista, la desesperación es algo más específico. Es la pérdida de esperanza que se produce cuando se derrumba algo que considerábamos esencial para definir quiénes somos, para nuestra identidad. A ver,
Un ejemplo. Imagina un atleta de élite cuya identidad entera se basa en ser el mejor, en su capacidad física. Si sufre una lesión grave que le impide competir para siempre. Si esa capacidad física era todo lo que definía su yo, entra en desesperación existencial. Ha perdido su esencia autoconstruida. Pero claro, según el existencialismo, como no hay una esencia fija de antemano, Exacto. Ahí está el punto. Si basamos nuestra identidad en cualidades que son frágiles, que dependen de factores externos, la fama, la belleza, una habilidad concreta, la opinión de los demás, estamos, según Sartre, en un estado de desesperación latente, porque todas esas cosas se pueden perder. Como no hay una esencia humana fija e inmutable a la que agarrarnos, esta vulnerabilidad es parte de la condición humana. entiendo. Kierkegaard lo veía distinto, ¿no? Kierkegaard le daba una vuelta más espiritual. Para él, la infelicidad profunda, la desesperación, no depende tanto de si pierdes o ganas cosas externas, sino de tu relación con lo eterno, con Dios. Él contraponía la desesperación a la fe y a la esperanza, entendida no como esperar algo concreto, sino como una decisión activa, un esperarlo todo, por amor, una apertura a la posibilidad. Vale, creo que los conceptos centrales van quedando más claros. Mencionaste también que el existencialismo, en general, se opone un poco al racionalismo puro. Sí, es una característica bastante común. Desconfían de que la razón, por sí sola, pueda dar respuesta a las preguntas más profundas de la existencia, el sentido de la vida, la muerte, el amor, la libertad. Priorizan la experiencia vivida, la subjetividad, el significado personal. Kierkegaard ya iba por ahí, ¿no? Claro, Kierkegaard ya decía que la razón tiene límites claros cuando te enfrentas a dilemas existenciales como la fe. No puedes demostrar racionalmente si debes creer o no. Y Sartre, más adelante, incluso llegó a ver la racionalidad llevada al extremo como una forma de mala fe. ¿Cómo? ¿La razón como mala fe? Sí, como un intento de imponer un orden lógico y predecible a un mundo que en el fondo es caótico, ambiguo, irracional. Es una forma de evitar la angustia de la libertad, de no tener que crear tú mismo el sentido, sino encontrarlo en un sistema ya hecho. Curioso. ¿Y la religión? Porque hemos mencionado a Kierkegaard, que era supercristiano, pero también a Sartre, que era ateo convencido. Hay de todo, ¿no? Exacto. El existencialismo no es monolítico en esto. Tienes desde el ateísmo de Sartre, al menos en su etapa más famosa, o Camus, hasta el cristianismo profundo de Kierkegaard, Gabriel Marcel, Paul Tillich o el pensamiento judío de Martin Buber. ¿Y qué tienen en común los religiosos, entonces? Pues muchos comparten una lectura que podríamos llamar existencial de la fe. Lo importante no es tanto aceptar dogmas o doctrinas como verdades objetivas, externas, sino el encuentro personal, subjetivo, comprometido y transformador con lo divino, o con el mensaje ético central de su tradición. Es una fe vivida desde la libertad y la responsabilidad individual. Entiendo. Oye, y es fácil confundir todo esto con el nihilismo, ¿verdad? Por lo del absurdo, la falta de sentido, la angustia. Además, Nietzsche es una figura clave para ambos. Sí, es una confusión muy habitual y tienen raíces comunes en esa crisis de los valores tradicionales. Pero la diferencia es fundamental. El nihilismo, a grandes rasgos, tiende a quedarse en la negación. Si nada tiene sentido objetivo, entonces nada importa. Todo vale o, directamente, la vida no tiene valor. ¿Y el existencialismo no dice eso? No, el existencialismo parte de una premisa similar, la falta de un sentido dado por el universo, pero su respuesta es radicalmente distinta. Dice, vale, no hay un sentido prefabricado, así que la tarea es crearlo nosotros. Es una filosofía de la acción, del compromiso, de la responsabilidad. Recuerda lo de Camus, hay que imaginar a Sísifo feliz. Asumir la carga y encontrar valor en el proceso. Exacto. Hay que persistir, rebelarse contra el absurdo, creando significado a través de nuestras elecciones y proyectos. Y por eso, muchos existencialistas, incluso los ateos como Sartre en sus últimas etapas, acaban desarrollando una fuerte dimensión ética. Si somos radicalmente libres, somos radicalmente responsables de nuestras acciones y de su impacto en los demás. Queda clara la diferencia. Si hacemos un pequeño viaje en el tiempo,
¿Dónde situamos los inicios de todo esto? Bueno, se pueden encontrar precursores mucho antes, incluso en Pascal, en el siglo XVII. Pero si hablamos de los padres fundadores modernos, casi todo el mundo señala dos figuras del siglo XIX. Kierkegaard y Nietzsche, supongo. Esos son Søren Kierkegaard, el danés, con su énfasis brutal en la elección individual, la subjetividad como verdad, la autenticidad frente a la masa anónima y la angustia como parte esencial de la existencia humana. Y Friedrich Nietzsche, el alemán, con su crítica feroz a la moral tradicional judeocristiana, la idea del Übermensch, el superhombre, que crea sus propios valores más allá del bien y del mal, y su famosa proclama «Dios ha muerto», que evidentemente resuena con la idea existencialista de la ausencia de un propósito trascendente, una garantía divina. Y también se suele mencionar a Dostoyevsky, ¿no? Aunque era novelista. Sí, totalmente. Las novelas del ruso Fyodor Dostoyevsky, como Memorias del subsuelo o Los hermanos Karamazov, son exploraciones literarias potentísimas de la libertad humana, la culpa, la duda, la fe, la rebelión contra Dios. Sartre, por ejemplo, consideraba a Los hermanos Karamazov una obra cumbre sobre la crisis existencial. Vale, esos serían los cimientos. Y ya en el siglo XX, ¿quiénes siguen construyendo? Pues a principios del siglo XX empiezan a surgir pensadores en distintos sitios que profundizan en estas inquietudes. En España tenemos a Unamuno, con Del sentimiento trágico de la vida, y a Ortega y Gasset, con su Yo soy yo y mi circunstancia. ¿Cierto? En Alemania están Karl Jaspers, que habló de Existenzphilosophie, y sobre todo Martin Heidegger. Su libro Ser y tiempo es fundamental, aunque su relación con el movimiento existencialista es compleja, y él mismo la rechazó en parte. ¿Y en Francia? Que parece el epicentro luego. En Francia estaba Gabriel Marcel, que ya dijimos que acuñó el término y desarrolló un existencialismo cristiano centrado en la relación y el misterio. Y luego, claro, llega el Gamboom, el momento en que el existencialismo salta de los círculos filosóficos y se convierte en un fenómeno cultural de masas. Y eso es después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde entran en escena Sartre y Camus a lo grande, imagino. Exactamente. Jean-Paul Sartre y Albert Camus se convierten en los rostros más visibles, en intelectuales públicos con una influencia enorme. Sartre con su obra magna El ser y la nada, pero también con novelas como La náusea, obras de teatro como A puerta cerrada y, sobre todo, con esa conferencia súper famosa El existencialismo es un humanismo, que popularizó enormemente las ideas clave. Y Camus, aunque no quisiera la etiqueta. Y Camus, sí, con novelas que marcaron a una generación como El extranjero o La peste, y ensayos fundamentales como El mito de Sísifo o El rebelde. Él prefería hablar de absurdismo, pero se le asocia inevitablemente al movimiento. Y junto a ellos dos es absolutamente crucial Simone de Beauvoir. Claro. El segundo sexo. Exacto. Con El segundo sexo, Beauvoir aplicó las herramientas del pensamiento existencial, la libertad, la situación, la mirada del otro, la mala fe, para analizar la condición de las mujeres en la sociedad de una forma totalmente revolucionaria. Fundó las bases del feminismo existencialista. Vaya plantel. Y la influencia de todo esto no se quedó solo en la filosofía pura y dura, ¿verdad? Que va. Se extendió por todas partes. Es una de las corrientes filosóficas con mayor impacto cultural del siglo XX, sin duda. Ha calado hondo en la teología, en la literatura, en el teatro, en el cine, en las artes plásticas y muchísimo en la psicología y la psicoterapia. En el cine, por ejemplo, ¿dónde lo vemos? En muchísimos sitios. Desde directores clásicos como Ingmar Bergman, que exploró la angustia, el silencio de Dios, la búsqueda de sentido de forma magistral, o Stanley Kubrick en Senderos de Gloria, o incluso en cosas más recientes que beben de ahí, como Fight Club, con la crisis de identidad masculina, The Matrix jugando con la elección y la realidad, Kurosawa, Kaufman, la lista es larga. ¿Y en literatura, supongo que también? Y luego, todo el teatro del absurdo. Samuel Beckett, con Esperando a Godot, es el ejemplo perfecto de la espera sin sentido. Ionesco, Genet. Beckett es pura esencia existencialista, sí. Y también ha influido en movimientos sociales como el existencialismo negro, con pensadores como Frantz Fanon, que usó estas ideas para analizar el racismo y la descolonización. Y en psicología, que lo mencionabas antes. Sí, ahí la influencia ha sido enorme y muy directa. Desde pioneros como Otto Rank, que ya hablaba del trauma del nacimiento y la voluntad, o Ludwig Binswanger,
Luego Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos nazis y desarrolló la logoterapia, centrada en la búsqueda de sentido como motor fundamental de la vida. La logoterapia es muy conocida, sí. Y después figuras como Rollo May o Irving Yalom en Estados Unidos, que han desarrollado terapias existenciales que ayudan a la gente a confrontar lo que llaman las preocupaciones últimas de la existencia: la muerte, la libertad y la responsabilidad, el aislamiento existencial y la falta de sentido inherente. O sea que va directo a los grandes temas de la vida. Totalmente. Incluso hay teorías psicológicas como la teoría del manejo del terror, que se basan en ideas existenciales sobre cómo el miedo, consciente o inconsciente, a la muerte influye en nuestro comportamiento, en nuestras creencias, en la cultura. Vaya recorrido. Ahora, como toda corriente filosófica importante, imagino que también ha recibido sus buenas críticas, ¿no? No todo el mundo estará de acuerdo. Claro, por supuesto. Se le ha criticado bastante. Una crítica recurrente es que es poco sistemático, a veces más literario o ensayístico que filosóficamente riguroso en el sentido académico tradicional, que sus métodos son poco sólidos. ¿Qué más? Algunos filósofos más analíticos o los positivistas lógicos, como Carnap, criticaron mucho su uso del lenguaje, especialmente del verbo ser. Lo consideraban vago, ambiguo, metafísico sin fundamento. Walter Kaufmann, un gran conocedor de Nietzsche y el existencialismo, aunque simpatizaba con algunas ideas, le reprochaba un cierto desprecio por la razón y la claridad argumentativa. Y a Sartre en particular le dieron mucha caña. A Sartre le llovieron críticas por todas partes. Se le acusó de contradicciones internas en su sistema. Filósofos como Marcuse, de la Escuela de Frankfurt, le criticaron por convertir la angustia y la alienación de una época histórica concreta, la posguerra europea, en una condición ontológica universal y eterna, como si la estructura social no influyera. Y ya mencionamos la crítica de Heidegger, que venía a decir que invertir la metafísica no es superarla. Normal, siendo figuras tan expuestas. Bueno, creo que ha sido un repaso bastante completo y, la verdad, fascinante. Hemos intentado ver qué es esto del existencialismo, pasando por ideas tan potentes como que la existencia precede a la esencia, el vértigo ante el absurdo, esa tensión constante entre nuestra facticidad, lo que nos viene dado, y nuestra libertad radical, la búsqueda de autenticidad frente a la mala fe, el impacto que tiene la mirada del otro en cómo nos vemos, la angustia como compañera inseparable de la responsabilidad total y la desesperación cuando se nos cae la identidad que hemos construido. Sí, hemos tocado los puntos clave. Hemos visto sus orígenes con Kierkegaard y Nietzsche, su explosión con Sartre, Beauvoir y Camus, su enorme influencia en la cultura, el arte, la psicología y también las críticas que ha recibido. Si hay algo que parece quedar como hilo conductor, es esa insistencia casi radical, ¿no?, en la libertad individual, en la responsabilidad enorme que eso conlleva y en la tarea, a veces agotadora pero ineludible, de construir nuestro propio sentido en un mundo que no nos lo regala. Exacto. Esa es la esencia. Nunca mejor dicho. Ja. Y si tuviéramos que dejar una idea final resonando, algo que conecte todo esto con nuestro mundo de hoy, quizás podríamos pensar en algo. A ver. Pensemos en cómo vivimos ahora, especialmente con las redes sociales tan presentes. Toda esa curación constante de nuestra imagen, esa proyección de un yo idealizado, ¿no tiene mucho que ver con lo que Sartre llamaba mala fe? ¿Hasta qué punto estamos creando personajes para la mirada de los demás, quizá huyendo de la dificultad de ser auténticos con nuestras contradicciones? Es una buena pregunta. ¿Y esa misma cultura digital no multiplica exponencialmente el fenómeno de la mirada? Esa sensación de estar siempre expuestos, de ser potencialmente juzgados, objetivados por un público enorme e invisible. ¿Cómo afecta eso a nuestra libertad, a nuestra espontaneidad, a nuestra angustia? Es algo sobre lo que darle unas vueltas. ¿Cómo navegamos nuestra libertad y nuestra facticidad en esta especie de plaza pública digital permanente en la que vivimos ahora?